Y comenzamos. Bueno, pues haciendo un esfuerzo físico considerable, también un esfuerzo mental, un esfuerzo intelectual, seguí investigando sobre ese extraordinario santo Papa Benedicto XVI, y de tal manera me entusiasmó lo que fui encontrando que decidí dar una segunda sesión sobre él, en honor a él, porque resulta un modelo para todos nosotros dentro del gran tema que nos ocupa, la mejor versión de nosotros mismos. Y dado que dentro de las leyes del aprendizaje existe una fundamental que se llama la ley del modelamiento o ley del modelaje, la cual consiste en tener un modelo a seguir e imitarlo, tal vez no en todo, pero sí en aquellos rasgos que observemos en ese personaje y de los cuales nosotros reconozcamos carecer. Así que por ese motivo, el análisis más detenido de los dichos, hechos, encíclicas, cartas apostólicas, exhortaciones, condenas, aplausos de Benedicto XVI, vale la pena un segundo documento, una segunda sesión, en donde no sé si vaya a agotar el tema. Si no lo agoto, pues tendríamos una tercera. Depende mucho del ritmo que llevemos, como también de sus preguntas. Bien, es fundamental entender el por qué tirios y troyanos. Es un dicho muy antiguo, tirios y troyanos, o sea, algo así como rusos y norteamericanos, o mexicanos contra gringos, o Guadalajara contra Chivas. Todo mundo opina maravillas de Benedicto, incluso sus reales o sus, cuando menos, potenciales adversarios. Voy a leer qué dicen algunos de sus adversarios y algunos de sus fieles seguidores. Sus adversarios no son fieles seguidores, pero al morir dijeron cosas que vale la pena conocer. Por ejemplo, imagínense ustedes a Joe Biden diciendo que lo mismo a Rishi Sunak, el premier de Inglaterra, o a Pedro Sánchez, el detestable LGTBI masón de España. Destacaron la muerte de Benedicto con 3 palabras. 4. Benedicto fue un gran teólogo. Para que lo reconozcan Biden, Sunak y Sánchez, la verdad es que debe haberlos impactado de alguna manera. Pidámosle a Benedicto que interceda ante el Todopoderoso para que toque el corazón de estos 3 monstruos sionistas y los exhorte a la conversión de la manera más apropiada que el Señor decida encontrar. A veces le dan a uno ganas de que, lo mismo que a San Pablo, los tire del caballo, en este caso de la presidencia que ocupan, para el mal de cientos de millones de personas. Pero qué bueno que dijeron eso, un gran teólogo, porque para muchos va a ser un punto de referencia. Macron, otro ateo masón, el francés, dijo literalmente: trabajó con alma e inteligencia por un mundo más fraterno. ¿Cierto? Y la alemana, otra enemiga de la fe católica, que se llama Ursula von der Leyen, dijo: se veía a sí mismo primero como un siervo de Dios y de la Iglesia. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, no Gutiérrez, Guterres, sin acento y con S, destacó su férreo compromiso con la no violencia y con la paz. Putin, de dudosa filiación
Por sus hechos vemos que es un tirano, pero por su antipatía por la ideología de género, podríamos considerarlo un amigo. Pero lo que dice Putin es interesante. Dijo, Benedicto fue un religioso notable y un gran estadista y un firme defensor de los valores cristianos, ojo, tradicionales. Esto en boca de Putin tiene un valor enorme. Defensor de los valores cristianos tradicionales, desmarcándose obviamente con ese comentario del progresismo que nos inunda hoy, desde la parroquia de la esquina hasta las más altas cumbres del Vaticano. En América Latina también se sumaron Lula da Silva, otro adversario feroz, dijo que vivió su compromiso con la fe y con las enseñanzas cristianas. El ecuatoriano Gutiérrez Lazo se mostró conmovido y dijo que enviaba el pésame del pueblo ecuatoriano a todos los fieles católicos del mundo. Pero luego vamos a ver qué dijo una de sus principales fieles seguidoras. Y me refiero con mucho gusto y mucha reverencia, con mucho respeto, a la señora doña Giorgia Meloni, la premier italiana, que hizo este comentario. Benedicto XVI es el máximo gigante de la fe y la razón. Creo que es el comentario más acertado de todos. Junto con el de Putin, el de Giorgia Meloni, es el comentario más acertado sobre este formidable personaje al que quiero con todo mi corazón y admiro con toda mi inteligencia. ¿Qué es lo que más me llama la atención? Ya hablando de mi posición frente a Benedicto. ¿Qué es lo que más llama mi atención de tan singular personaje? Bueno, me llama mucho la atención porque vivió con una pasión. Y esta pasión él la describe como saberme amado infinitamente por Dios. Es curioso, él no dice la pasión de amar yo a Dios infinitamente, sino al revés. Es sorprendente. Es tremendamente acertado y asertivo decir, viví la pasión de mi vida como la pasión de saberme amado infinitamente por Dios. Sin embargo, Benedicto XVI fue luz, principalmente una enorme luz, en momentos largos, aciagos, de tormenta y oscuridad. Me llama muchísimo la atención algo que quiero compartir cuando dice que la política o es justa o se basa en la justicia o es barbarie. Ahí te hablan malo, ahí te hablan peje. Si la política no es justa, si no se basa en la justicia, es barbarie. ¿Y por qué me refiero principalmente a nuestro sedicente personaje llamado Malo? Porque por fortuna ha recibido 3 contundentes derrotas en los últimos días. Se quedó sin sus reformas constitucionales, ni la eléctrica, ni la militar, ni la constitucional. Perdió la mitad de la ciudad. Perdió más de la mitad de los votos para diputados y senadores. Y ahora resulta que por 6-5 pierde la mayoría en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que su barbarie está acotada, pero esto no lo convierte en un hombre justo. Y esto lo podemos contrastar por las palabras que dice Benedicto. Vean, acerca de personajes como Benedicto, como Malo, y de personajes como Lula da Silva,
y el cubano Díaz-Canel y el venezolano Maduro y casi todos los gobernantes de este continente, incluyendo a Joe Biden. Acerca de ellos, ¿qué dice Benedicto? Lo dice con una valentía asombrosa, como diríamos en México, sin pelos en la lengua, y como diríamos los psicólogos realistas, como un modelo de asertividad. Leo su opinión. Más que opinión, la lección que nos da. Es una lección clave, porque además lo que les voy a leer lo pronunció en las Naciones Unidas. Lo volvió a pronunciar en el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. Y por última vez lo pronunció en el Parlamento alemán, en su propia patria. Rescato aquí las palabras que pronunció en el Parlamento alemán, que ya había dicho en las Naciones Unidas y en el Congreso americano, advirtiendo los riesgos brutales de la política. Dice así: la motivación principal para el político no debe ser el éxito, ni mucho menos el beneficio material. Pensemos en el rey del cash. La política debe ser el impulso de la justicia y por lo tanto la condición básica para la paz. ¿Por qué? Porque sabiamente Benedicto afirma que si no hay justicia, no hay paz. Y si no hay paz, no hay amor, ni seguridad, ni progreso, ni educación, ni nada de lo que hemos perdido en México. Todo lo hemos perdido a manos del gran destructor. Continúo. El éxito del político debe de estar subordinado al criterio de la justicia, a la voluntad de la justicia y a la comprensión de la justicia. Son tres cosas: criterio, voluntad y comprensión, que no son lo mismo. Criterio de la justicia, voluntad de la justicia y comprensión de la justicia. De alguna manera, Benedicto se está refiriendo lo mismo a la razón que al sentimiento cuando habla de comprensión, y a la acción práctica de la virtud de la justicia cuando habla de la voluntad de la justicia. Y concluye su sermón en estos tres sitios donde lo pronunció diciendo: ojo, gobernante, si eliminas la justicia, ¿qué te distingue? ¿Qué distingue a tu estado de una banda de bandidos? Nada, son lo mismo. Eliminada la justicia, el Estado se convierte en una banda de delincuencia organizada. Y ese comentario es mío. Está en México tan organizado, el crimen organizado, que ya tienen su propio partido político, Morena. En el colmo del cinismo, la desfachatez y la maldad. Esto resultó profético para toda América Latina, para Estados Unidos y en gran parte para Europa, porque efectivamente en muy pocos países, en poquísimos países, hoy no se ha abandonado la justicia y por lo tanto, en la inmensa mayoría de los países de la tierra, hemos caído, según Benedicto, en la barbarie. ¿Cuántas veces no se ha confundido al Estado con una banda de forajidos, como dijo el Papa Benedicto? Bueno, yo diría que de las 196 naciones podríamos excluir a 3 o 4. Tal vez a Hungría, a Polonia, tal vez a El Salvador, probablemente a Costa Rica, pero desde luego no a México, ni Venezuela, ni Chile, ni mucho menos Cuba, y todos los países donde se ha instalado literalmente una banda de forajidos. El crimen organizado hecho Estado.
hecho partido. Y conste que esta idea yo nunca la había dicho. ¿Por qué? Porque no se me había ocurrido. Y no se me había ocurrido porque no había leído esta cita formidable, este discurso formidable de Benedicto, y en 3 lugares donde tocó de lleno el corazón de la barbarie. Si no hay justicia, no hay paz. Y la justicia no solo hay que buscarla, sino encontrarla, comprenderla, abrazarla, amarla. Sigue diciendo Benedicto. Y luego denuncia algo que tampoco denuncié en la sesión pasada, que lo llamó él la dictadura del relativismo. ¿Qué es la dictadura del relativismo? Pues es la dictadura de tu vecina que dice, ay, pero no es tan malo. Ay, pero pues el aborto era necesario. Ay, pues hay que entenderlos a los que practican la ideología de género. Se aman, ¿no? Seamos comprensivos con ellos. Pobrecitos. El amor no tiene sexo. El amor es el amor. Todo eso y muchísimo más se llama relativismo. Y Benedicto no se contentó con llamarle relativismo, sino que le llamó dictadura del relativismo. Ah, ¿por qué le llamó así? Porque el que no está de acuerdo con los relativistas, ¿cómo nos tratan? ¿Qué nos dicen? ¿Cómo nos etiquetan? ¿Cómo nos bloquean? Sobre todo en las redes sociales. Yo tengo peleándome con el acceso a mi Facebook ya 5 días y ha sido imposible. Me aparece un letrero que dice, probablemente usted no tiene acceso porque su página ha sido eliminada. Y bueno, y si vuelvo a abrir otra y sigo hablando como hablo, y sigo grabando lo que grabo, y sigo subiendo los artículos que siempre he subido, pues seguramente me volverán a eliminar. ¿Por qué? Porque es esa la dictadura. Ellos hablan de libertad de creencia, ellos hablan de libertad de prensa, hablan de libertad de expresión, pero solo para los relativistas. Porque cuando les da el frente un absolutista como yo, un absolutista como Benedicto, entonces caemos de su gracia. De hecho, Benedicto fue calumniado. Benedicto fue perseguido, fue obstaculizado, fue saboteado desde el interior del Vaticano por cardenales muy poderosos que siguen existiendo, y a pesar de que tanto San Juan Pablo como Benedicto acotaron muchísimo el poder de esas mafias, de todos modos siguen existiendo. Y lo dijo él, no basta ni 1 ni 2 papados para extinguir las mafias del Vaticano. Pero prosiguió la obra de San Juan Pablo para reducirlas al mínimo, y lo logró con gran prestancia, elegancia y espíritu de justicia. Y hablando justamente de esta dictadura del relativismo, se atrevió a definir lo que él llamó los principios no negociables. ¿Pero de quién? Del político católico. Fíjense. Los principios no negociables del político católico. Por eso, señor Víctor Orbán, o Orbán, no sé cómo se pronuncia, de Hungría, al igual que el premier de Polonia o la premier Giorgia Meloni de Italia. Por eso han declarado, junto con la voz de Benedicto XVI, los principios no negociables. La más brillante, en la forma más extraordinaria que la ha pronunciado un político que yo conozca en la historia de Italia, es Giorgia Meloni, la actual premier italiana. Cuando ella gritó
los principios no negociables de Benedicto. ¿Cuáles son esos principios no negociables? Primero, la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Segundo, la defensa del matrimonio entre hombre y mujer únicamente como garante de la supervivencia de la humanidad y de la complementariedad, tal como Dios la diseñó. Tercero, el derecho inalienable de los padres a educar a nuestros hijos conforme a nuestros principios éticos y nuestros valores religiosos. Quinto, la familia como célula básica de la sociedad. Sexto, la libertad religiosa como el test, la prueba del verdadero respeto a los derechos humanos. Séptimo, la lucha permanente del político católico por lograr y ajustar la vida de su nación al bien común. Y concluye diciendo, porque el bienestar, las infraestructuras, la competitividad, el crecimiento económico y la creación de empleo son tan importantes que dependen de la ejecución con ánimo católico del bien común, el cual nunca será posible si no se respeta la vida, la familia y la libertad. Es lo no negociable. En México es totalmente negociable. Incluso los partidos mal llamados de derecha, comenzando por el PAN y por la mismísima Margarita Zavala y el mismísimo Felipe Calderón, que serían los personajes menos peores del mundo, entre comillas, católico, han negociado con el aborto, han negociado con la ideología de género, han negociado los principios no negociables. Y por eso no creo en ellos. Porque son innegociables. Cuando le preguntan a Margarita Zavala, ¿qué opina usted de la ideología de género? Literalmente contestó, no tengo ningún problema con la ideología de género. Qué cobarde. O qué negociadora. O qué, entre comillas, política. Pero Benedicto ya le había dicho que estos principios son innegociables. Y ella bien que lo sabía. Por eso es tan importante, dice un cardenal que nos hace esta relación de los principios no negociables en boca de Benedicto XVI, escritos por este gran cardenal Bagnasco, o tal vez se pronuncia en italiano Bagnasco, ¿sí? Y dice, espero que Benedicto XVI, culmina así su artículo el cardenal Bagnasco, espero que Benedicto XVI muy pronto sea declarado doctor de la Iglesia. ¿Sí? Formidable. Y va a ser tan merecido como San Agustín, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura, que son los 5 máximos doctores de la Iglesia, al menos dentro de los que yo conozco, y Benedicto XVI, en todos sentidos, está a su altura. E incluso tiene un rasgo, un sesgo, que ninguno de los doctores que cité tiene. Y es el formidable equilibrio, la formidable máquina de destrucción de la maldad, del error, de la herejía y del cisma que fabricó Benedicto. Una verdadera máquina de guerra, un Panzer alemán, imbatible, que es el matrimonio perfecto entre la fe y la razón.
Oliva me pedía que citara alguna de sus encíclicas. La estoy citando. Fides et ratio, fe y razón, en donde de una manera tan racional, a la vez que de una manera tan fideísta, tan fiel a la fe católica, destruye a todos los enemigos que se le paren por enfrente. Porque la fe y la razón unidas, y sobre todo en la pluma de Benedicto, se convirtieron en una formidable máquina para destruir el error. Así que si yo recomiendo alguna encíclica de Benedicto a mis alumnos queridos, es justamente esa. Escriban en su buscador de Google o de Firefox o de Chrome o del que quieran, escriban Fides et Ratio de Benedicto XVI, tal como suena. Fides et Ratio, con T. También la pueden poner en español, Fe y Razón, encíclica de Benedicto XVI, y la van a encontrar gratuita y completa. Declaro que su lectura es obligatoria para todos nosotros, pero considerando los 3 verbos que utilizó. Hay que conocerla, hay que practicarla y hay que amarla. Porque lo que nos dice él en esa formidable encíclica es la mejor defensa que podemos tener para la unidad de nuestra familia y para la educación de nuestros hijos. Y sobre todo, para nuestra permanencia en el combate por la fe, como él nos lo pidió. Manténganse firmes, no cedan ante las tentaciones del maligno. Y probablemente no, seguramente esta encíclica es la mejor arma que nos puede permitir mantenernos firmes en la fe a la vez que en la razón. En la razón a la vez que en la fe. Porque son, como él lo demuestra ampliamente, y definitivamente 2 compañeras inseparables, la fe y la razón. Se pregunta el mismo cardenal Ángelo Bañasco, se pregunta, ¿se decidirá finalmente el mundo moderno? Yo diría, no el mundo moderno, el mundo posmoderno, a escuchar a Benedicto. Dice Bañasco, porque si lo escucha, sería su salvación. Si el mundo posmoderno escucha a Benedicto, alcanzará su salvación. Si no lo escucha, será su perdición. Esto lo acaba de decir el cardenal Bañasco apenas ayer, el 3 de enero. Es el arzobispo emérito de Génova, Italia, y aseguró que Benedicto pasará a la historia y que el firmamento del cielo, vean qué manera tan bella de expresarlo, el firmamento se ha iluminado con una nueva estrella de primera magnitud. No es una estrella cualquiera. Desde el cielo, dice el cardenal, Benedicto seguirá resplandeciendo con la luz de Cristo, con la luz de los pueblos y del cosmos. Continuará recordando la belleza de la fe y de la razón, abierta a las realidades visibles e invisibles. Porque la razón se ocupa de las cosas visibles y la fe se ocupa de las cosas invisibles. En ese sentido, dijo estar convencido el cardenal Bañasco que como una estrella segura, Benedicto XVI seguirá afirmando con ternura que el hombre solo puede ser satisfecho por el infinito. Repito, el ser humano, el hombre, para aquellos que extrañamente me pidieran decir hombre y mujer, digo hombre con mayúscula, el hombre solo puede ser satisfecho por el infinito, Dios, ya que lleva en él la huella de su creador. Y por otra parte, otro cardenal, el cardenal Müller, un extraordinario y muy admirado por su servidor, cardenal alemán, cardenal Gerhard Müller, se escribe Müller,
con diéresis en la U, por eso se pronuncia Müller, dice que Benedicto XVI será recordado, aunque no sea oficialmente reconocido, pero sí será recordado como un verdadero doctor de la Iglesia. Porque más allá de los intereses partidistas que han calumniado la figura de Benedicto XVI, durante todos los años de su reinado y posteriormente también, Benedicto brilla por la solidez de su fe, por la lucidez de su inteligencia, por su formidable amplitud cultural, que han impresionado al mundo en cualquier ámbito y en cualquier nivel. Literalmente es cierto. Sigue diciendo el cardenal: siempre me ha llamado la atención cómo Benedicto entraba en cada asunto delicado con una habilidad suave y cautivadora, pero trayendo a la vez la razón, la luz de la fe y de la razón, con absoluta firmeza. Me alegra muchísimo encontrar en boca de Benedicto algo que yo tengo diciendo, yo creo que desde mis primeros años de trabajo profesional, hace casi 60 años. Cuando de boca de mi padre, que después fue un gran amigo de Benedicto, porque incluso ellos se carteaban, Benedicto hablaba un español perfecto, al igual que otros 7 idiomas. En boca de mi padre escuché por primera vez en mi vida esa frase que muchos de ustedes han escuchado en mis cursos, en todos los talleres que he impartido, y con cierta frecuencia. Suaviter in modo, fortiter in re. Suavísimo en la forma. El cardenal que lo describe lo dice así: cada asunto delicado, Benedicto lo trataba con una habilidad suave y cautivadora. Suaviter in modo. Habilidad suave y cautivadora. Trayendo la luz de la fe y de la razón de manera contundente. Fortiter in re. Así era Benedicto. Formidable. Asimismo, recordó que el Papa emérito no temía a la razón, sino que por el contrario, la exaltaba y la defendía siempre, poniéndose al nivel de todo tipo de interlocutor. Benedicto XVI, como el cometa de Belén, seguirá señalando a Jesús, a los pastores de nuestro tiempo, es decir, a aquellos que en medio de las ilusiones del mundo buscan con humildad la verdad y caminan hacia aquel que nos hace libres y nos da la paz. Que es lo primero que cantan los ángeles en el nacimiento de Cristo. Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Otro famoso monseñor, Athanasius Schneider, también alemán, nos describe cuál es el legado del Papa Benedicto XVI. Cito a don Athanasius Schneider porque no tiene desperdicio lo que nos dice este extraordinario cardenal, que está en contra, por supuesto, al igual que los otros dos que mencioné, de lo que ahora se está celebrando, dirigido por Francisco, por el Papa Francisco, el sínodo de la sinodalidad, en donde se ha abierto de manera incomprensible y escandalosa la puerta a lo que más combatió Benedicto, al relativismo. Pero veamos qué nos dice su santidad, su eminencia, perdón, Athanasio Schneider, o Athanasius en latín. Dice: con la muerte del Papa Benedicto XVI, muchos católicos sentimos que perdíamos un punto de referencia claro y seguro para nuestra fe. Podemos tener la sensación de estar ahora como niños huérfanos. Yo comparto con Athanasius esta sensación. Me siento en orfandad.
respecto de mi fe. Aunque es sólida, gracias a Dios, porque además de todo, además de una decisión mía, primero que nada es un don de Dios. Podemos decir que el Papa Benedicto XVI fue un papa que puso en el centro de su vida personal y de la vida de la Iglesia la visión sobrenatural de la fe y la vigencia perenne, ojo con esto, de la sagrada tradición de la Iglesia, que constituye la fuente y el pilar de nuestra fe junto con la Sagrada Escritura. En ese sentido, el acto mayor y más benéfico de su pontificado fue un documento de Benedicto que se llama Motu Proprio, no propio, sino proprio. Summorum Pontificum, con la plena restauración de la liturgia latina tradicional en toda su expresión. La Santa Misa, los sacramentos y todos los demás ritos sagrados. Este acto pontificio pasará a la historia como un acto epocal. Epocal, de época, de un cambio de época. El Papa Benedicto XVI afirma, siempre afirmó, que el rito tradicional de la Santa Misa nunca fue abrogado, o sea, nunca fue tirado a la basura, y que debe permanecer siempre en la Iglesia, porque lo que fue santo para nuestros antepasados y los santos debe serlo también para nosotros y para las generaciones futuras. En una época como fue después del Concilio Vaticano II, donde había dentro de la Iglesia un movimiento casi general de rechazo al milenario rito litúrgico de la Santa Misa y por tanto de ruptura con el principio de la tradición misma, el pontificado de Benedicto XVI valió la pena por la sola razón de haber emitido el motu proprio Summorum Pontificum, con el que se inició la curación de la herida del cuerpo místico de la Iglesia, herida causada por la actitud de rechazo y de odio de la venerable y milenaria regla de la oración de la Iglesia. Acotación mía, esto no quiere decir que la misa en nuestra lengua vernácula, cualquiera que ella sea, en este caso el castellano, no quiere decir que no sea misa. Lo que quiere aclarar este cardenal es que ahora la inmensa mayoría de los obispos, incluyendo a los mexicanos, rechazan celebrar la misa en latín y la misa tradicional. E incluso Francisco lanzó una orden incomprensible y absurda y totalmente desobedecible que prohíbe celebrar la misa en latín. Cuando Francisco lanzó este decreto, Benedicto estaba vivo y, como lo vamos a ver al ratito, dijo que le dolió el corazón. Literalmente así lo dijo. Así pues, las dos misas son válidas para el creyente católico, pero Benedicto quiere resaltar el enorme valor de la misa tradicional y se rehúsa a creer y se rehusó a aceptar que Francisco, siendo ya el Papa emérito Benedicto, lanzara ese decreto contra la misa tradicional. En su testamento espiritual, Benedicto XVI nos dejó, entre otras, la siguiente breve frase sustanciosa, la que yo considero la más importante de todas. Manténganse firmes en la fe. No se dejen confundir. Asistimos en nuestros días en la vida de la Iglesia a un proceso de dilución de la fe católica y a un proceso de adaptación al espíritu de los herejes, de los incrédulos y de los apóstatas por medio del engañoso y eufónico nombre de la sinodalidad. Estoy leyendo a Benedicto.
y por medio del abuso de la institución canónica del sínodo. Tal situación es desmoralizadora para todo verdadero católico. Por lo tanto, mi legado lo vuelvo a expresar con estas palabras: manténganse firmes en la fe y no se dejen confundir. Lo dice en su documento llamado Motu Proprio Sumorum Pontificum, que lo sigue siendo una luz para todos nosotros, un estímulo y un consuelo. Este Papa fue tan fuerte en la fe, tan verdadero amante de la belleza imperecedera y de la firmeza del rito tradicional de la Santa Misa, que le dio la primacía a la oración, le dio la primacía a la mirada sobrenatural del verdadero católico, y a que aquel católico que tiene puesto su mirar, invariablemente puesta su vista en la eternidad, no en las cosas de este mundo. Este legado, dice el cardenal Bañasco, vencerá gracias a la intervención de la divina providencia, que nunca abandona a su iglesia. Y continúa: la enorme confusión doctrinal actual, la apostasía progresiva, sobre todo entre una casta de teólogos mundanos e incrédulos, que son los nuevos escribas, los escribas del tiempo de Cristo, los que lo condenaron, y la apostasía progresiva de no pocos clérigos de alto rango, que son los saduceos, que también condenaron a Cristo. Continúa y termina Athanasius Schneider. El Papa Benedicto XVI hizo resplandecer su lema episcopal. El lema episcopal de Benedicto es Collaboratores Veritatis, que significa algo que yo ya he dicho en este grupo: solo podemos tener unidad y por lo tanto paz y por lo tanto amor y amistad dentro de la verdad. La traducción del lema de Benedicto, Collaboratores Veritatis, significa colaboradores de la verdad. Con este lema él quiere decir a cada uno de nosotros, a cada fiel católico, a cada sacerdote, a cada obispo, a cada cardenal, y también se lo dijo al Papa Francisco: lo que realmente cuenta es la fidelidad inquebrantable a la verdad católica, a la constante y venerable tradición litúrgica de la Iglesia y al primado de Dios y de la eternidad. Concluye Schneider: que Dios acepte las oraciones y los indecibles sufrimientos espirituales que el Papa Benedicto XVI ofreció en su vida retirada, y conceda para el futuro de la Iglesia obispos y papas plenamente católicos y plenamente apostólicos. Porque, como dijo San Pablo, no podemos hacer nada contra la verdad, sino únicamente por la verdad. Desgraciadamente, Francisco escribió su carta Traditionis Custodes, que vino a derogar la validez de la misa tradicional, validez concedida por Benedicto XVI en Summorum Pontificum 14 años antes. Esto le dolió al Papa emérito en su corazón, confiesa su secretario y amigo personal de nombre Georg Ganswein. No sé cómo se pronuncie realmente. Voy a silenciar al grupo. Se oye por ahí un ruido muy desagradable. Listo. Esto, repito, le dolió al Papa emérito en su corazón. Lo dice su secretario y su mejor amigo personal, Georg Ganswein. Benedicto leyó Traditionis Custodis de Francisco
con dolor en el corazón. En este decreto, Francisco restringió drásticamente las posibilidades para la celebración de la llamada misa antigua o tradicional o tridentina, que su antecesor, Benedicto XVI, había decretado como válida y deseablemente permanente en el año 2007. Ganswein describió esta medida como un golpe mortal para el Papa jubilado. A partir de ahí se deterioró notablemente su salud. Porque con su reforma del 2007, lo que quería lograr Benedicto era que los seguidores de la misa antigua, de la misa tradicional, encontráramos nuestro hogar en esta liturgia, que encontráramos nuestra paz interior. También quería alejarnos del efebro, de ese monseñor hereje por la extrema derecha, que fue excomulgado y que fue el fundador de la fraternidad San Pío X. Benedicto quería el justo medio entre los extremos, pero quería una iglesia tradicional y le dolió mortíferamente que Francisco aboliera su decreto. Ganswein dijo que la misa tradicional había sido la fuente de la vida espiritual de Benedicto y la fuente de la vida espiritual para muchísimas personas, para millones de personas, durante siglos, durante casi 2 milenios, que había sido el alimento para muchos santos y que no podía imaginar que esto es algo que ya no es bueno. Así se quejó Benedicto. No me puedo imaginar que esto sea considerado como algo que ya no es bueno. Tampoco debe olvidarse que esto también se aplica a muchos jóvenes que ya no entienden realmente todo el alboroto sobre el consejo cardenalicio o sobre lo que la iglesia dice. Ganswein no se sentía nada cómodo quitándole este tesoro a la gente. Por supuesto que mucho más incómodo que Ganswein se sentía Benedicto XVI. Ahora, por fortuna, ha salido ya, está por venir a México también, un libro que se llama, ha escrito el secretario personal de Benedicto XVI, un libro en el que pretende contar la verdad contra las calumnias flagrantes, las maniobras oscuras, los misterios y los escándalos que mancillaron la reputación de un pontífice mejor conocido por su histórica renuncia. El libro se llama Nada más que la verdad. Subtítulo: Mi vida al lado del Papa Benedicto XVI. Autor: el arzobispo Jorge Georg Gaenswein. Se escribe G-A-N-S Wein. Gaenswein. Está siendo publicado este mes de enero por el sello PM del gigante editorial italiano Mondadori, según comunicado de prensa. O sea, está cocinándose y está por salir. Según la editorial, el libro de este autor, Gaenswein, contiene un testimonio personal sobre la grandeza de un hombre afable, de un formidable gran erudito, de un cardenal y un papa que hizo la historia de nuestro tiempo. Pero dijo que el libro también contenía un relato de primera mano que corregiría algunos aspectos malentendidos del pontificado de Benedicto, así como arrojaría luz sobre las maquinaciones del propio grupo mafioso que actualmente depreda en el Vaticano. Hoy, dice el comunicado de prensa del editorial, tras la muerte del Papa emérito, ha llegado un momento en el que el actual prefecto de la Casa Pontificia, el cardenal Bañasco, cuente su propia verdad sobre las flagrantes calumnias y oscuras maniobras que han intentado en vano ensombrecer el magisterio
No, me equivoqué de nombre. El que lo dice es Ganswein. Hoy, tras la muerte del Papa emérito, ha llegado el momento de que el actual prefecto de la Casa Pontificia, Ganswein, cuente su propia verdad sobre las flagrantes calumnias y oscuras maniobras que han intentado en vano ensombrecer el magisterio y las acciones del pontífice alemán. Dice el comunicado de prensa en donde va a ser lanzado el libro Nada más que la verdad, mi vida al lado de Benedicto XVI, del arzobispo George Ganswein, el principal amigo y secretario particular de este doctor de la Iglesia. No me atrevo a decirle santo porque no ha sido canonizado, pero en una forma poética, en una forma empática, también podemos decirle Santo Padre. Bien, con eso termino mi exposición y mi tema sobre Benedicto. Creo que fue suficientemente expuesto para que ahora pasemos a nuestra sesión de preguntas, comentarios, aportaciones y demás. Adelante, por favor. ¿Quién quiere comenzar? Se me quedaron muy calladitos. Aprovecho para tomar agua. Ortega quiere participar, Sí, Jorge Alberto, habla con claridad, acércate al micrófono. No se escuchó lo que dijiste. Sí, Adrián Ortega quería participar. Adelante, Sí, participa. nada más una aclaración. Ah, Fides Ratio Adrián. es de San Juan Pablo II. Puse en su chat privado la liga y puse los documentos de Benedicto, todas las encíclicas de él. Nada más quería comentar eso. Sí, pero perdón, yo también Lili. quería comentar. Sí, Lili. Sí tiene el Papa Benedicto que también se llama igual. Cierto. También Benedicto escribió un libro sobre fe y razón. Ese era mi Exactamente. comentario. Sí, de ahí la pero no es probable encíclica, confusión. Sí, es un libro, no es encíclica. Es un libro y no es una encíclica. Yo no mencioné la palabra encíclica. Nada más mencioné que Benedicto había tenido una particularidad asombrosa, que nos había dado una máquina formidable de combate al maligno con su tesis sobre fe y razón. Pero si mal lo recuerdo, no dije encíclica. Y si dije encíclica, me equivoqué, pero no creo haberlo hecho. De todas maneras, revisaré mi propio video. Escuché mal. Gracias. Gracias, pero entonces ya estamos de acuerdo, Adrián. ¿Sí? Ambos papas tocaron el tema, uno en la encíclica y otro en un libro del mismo título. Bien. Acá está el libro de Benedicto. Formidable. Aquí está el libro. ¡Ay, qué maravilla! Mira. Sí, lo Gracias, tiene Lili. Amazon. Ahora sí que me salvaste el pellejo. Tomándolo con buen humor. Muy bien, gracias, Lili. Muchas gracias. Tenemos la manita de Andrea Medina. Adelante, Andrea. ¿Sí me escuchas, Andreita? Sí, ya está. Buenas noches. Adelante. Hola. Sí. Pero no tomé nota completa de los no negociables que decía. ¿Los principios no negociables? ¿Quieres que los repita? Ajá. Sí, bueno, los últimos que fueron los que ahí me faltó. A ver, ahí te van los principios no negociables. Y ya, por favor. Estoy numerándolos. Bueno. Los leo rapidísimamente para que más vale que todos los vuelvan a escuchar. Ya. Permítanme un segundo para encontrar la manera. Aquí está la manera. Ya.
combinar ambos documentos, el Zoom con lo que voy a leer. Benedicto XVI, lo primero no negociable es su denuncia contra la dictadura del relativismo. Segundo, la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Tercero, la defensa del matrimonio entre el hombre y la mujer como garante de la complementariedad y de la supervivencia de la raza humana. Cuarto, el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus principios morales y valores religiosos. Quinto, la familia como célula básica de la sociedad. Sexto, la libertad religiosa como el test verdadero del verdadero respeto de los derechos humanos. Séptimo, es una buena luz para todos aquellos que deciden dedicar su vida al logro del bien común. O sea, no es negociable que un político no se dedique a lograr el bien común. Y tampoco es negociable hacer a un lado este concepto, que el bienestar, las infraestructuras, la competitividad, el crecimiento económico y la creación de empleo dependen de la conquista del bien común y del respeto a la vida, la familia y la libertad. Estas palabras deberían ser el discurso de los políticos que pretendan trascender a la historia como algo más que trepadores, como algo mejor que simples trepadores. Espero que los hayas alcanzado a notar todos, Andreita, ¿sí? Sí, ya todos. Muy bien. No, pero creo que eso tiene la culpa la Revolución Francesa, que todo lo quería que sea libertad y libertad. Indudablemente, Bueno, no sé, pero es que no es que sea la Revolución Francesa. Mira, te pongo un ejemplo. Es como si tú estuvieras diciendo que la culpa es del momento en que salió la serpiente del nido. La culpa es del momento en que hay algunas serpientes que nacen de huevitos. La Revolución Francesa fue el estallido del huevo de la serpiente. Pero ya tenía más de un milenio incubándose. Desde los fariseos, los escribas y los saduceos, que se creían prácticamente tener un teléfono rojo con el cielo, ¿no? Y que precisamente por eso crucifican a Cristo. Sí, pero en términos, digamos, didácticos para enseñar, así como nos enseñan que la Revolución Francesa fue lo máximo. La serpiente salió en 1789, el 14 de julio. Y empezó a devorar a todas las naciones. Sí, pero y si de manera didáctica, digamos, enseñamos lo contrario, o sea, no lo contrario, sino la verdad, así como engrandecen la Revolución Francesa, más bien enseñar, porque a mí me la enseñaron así, mal porque ni me acuerdo muy bien, pero me acuerdo que fue pues lo máximo, ¿no? No, sí, claro, para el sionismo es la institución de la serpiente, del padre de la mentira, como el rector de las naciones. Sí. Es Entonces, terrible. yo, por ejemplo, es terrible. Cuando les enseño a mis hijos, les digo, ¿no? Para que no les entre cuando les enseñen, para que sepan que nos enseñan mal, que nos enseñan al revés, pero que la realidad es otra, ¿no? Y así como quieren engrandecer ese acontecimiento, bueno, sí es grande, pero es que es maligno, no es que haya sido algo bueno, ¿no? Es de un grado de malignidad inconmensurable. Sí. Porque acabó con la familia, acabó con la libertad, acabó con el trono, acabó con la iglesia. Empezó la debacle de todo. Sí. Sí. Cuando llegaron las ideas revolucionarias de Europa para acá, para Perú, la educación cayó hasta abajo, se dejó de enseñar latín, igual griego, que en México, sí. Se dejó de enseñar todo,
mal, ¿no? Mal. Oye, y Se Perú secularizaron. abarcaba varias naciones, ¿no? O sea, Sí, era el sí, virreinato del Perú abarcaba, si mal no recuerdo, Colombia, Ecuador, Venezuela, Chile, Chile, Argentina. Argentina. Sí, era más grande que el virreinato de la Nueva España. Sí, es más grande que el de México, pero Más grande que el de México, cuando, sí. Bueno, si mal no cuando recuerdo, Argentina no, porque allá estaba el virreinato de La Plata. pero eso fue después, desde el comienzo fue del Perú, pero cuando hubieron las reformas Ah, borbónicas, ahí fue que se que se creó, dividió, como que dividieron el reinato, se dividió, se sí, dividió y entre se el norte y el sur. molestaron, ¿no? Sí. Sí, todos se molestaron. En realidad todo el mundo apoyaba la corona española, pero bueno, pues Pero la masonería, pues, a partir de es de muy la fuerte. Revolución Francesa, tuvo el visto bueno de los poderosos. Sí, fue muy fuerte, ¿no? Porque nadie quería, sí, cuando llegó Simón Bolívar dizque a independizar y libertar, cuando separó Colombia, Ecuador, lo odiaron porque dijeron, pero si nosotros pertenecíamos a Perú, a Lima, nuestra capital, ahora, ¿qué cosa vamos a hacer si nos dividen? Y Simón Bolívar murió pues como cualquier cosa, ¿no? Pero acá en la historia del Perú nos enseña como que Simón Bolívar lo máximo, No, tremendo dictador. Simón Bolívar, igual que Hidalgo, fue un agente sionista, fue un agente de la anglósfera, porque el proyecto Sí, era colocar a toda era América bajo masón, la bota inglesa. sí, era masón. ¿Sí? Terrible masón, traidor a su propia patria, así que ningún héroe. Sí, no, Bien, ningún es un héroe, una, antihéroe al igual que Hidalgo. Y al igual que todos, casi todos los padres de la patria, mexicanos, nicaragüenses, argentinos, chilenos, etcétera, fueron agentes del sionismo para debilitar el imperio español, que significaba debilitar a la Iglesia Católica. sí, eso era lo primerito que querían Ese hacer, era lo eso era lo primordial. primerito que empezaron a hacer. Así Sí, es. Bien. Gracias, Andreita, por tu gracias. siempre brillante participación. Tenemos ahora a Lucía Soberanis. Adelante, Lucía. Buenas noches a Muy todos y a buenas, usted, muy doctor. buenas. Una, una pregunta es respecto a todo este asunto de los escándalos. La verdad es que no sé en otros lugares, pero en México, en la leyenda negra, el asunto de que tanto el Papa Juan Pablo y sobre todo Benedicto fueron quienes encubrieron estos asuntos de pederastas tan horribles como el caso del señor Marcial Maciel. Maciel. Ajá, ¿cómo explicarle a la gente que no te va, no se van a poner a leer libros, no les va a interesar meterse a ver, a investigarlos de una forma profunda, pero de alguna forma, como de manera sencilla, explicar que, porque yo de lo que yo investigué sé que ellos fueron precisamente los que descubrieron Exacto. lo decidieron, pero alguna fuente que me dé, que la pueda comentar, no sé, quería preguntarle su opinión y usted qué les diría. Mira, no tengo ahorita en mi cabeza el nombre de algún libro o de algún autor que haya escrito sobre el tema, pero te prometo buscarlo y enviarlo al grupo y personalmente a ti, a tu chat. Pero sí hay aclaraciones muy contundentes y desde luego recomiendo el libro que está por salir, porque en el libro que está por salir, que lo dije por su nombre y por su autor, y que lo voy a colocar en el chat con letras para que nadie se confunda, ahí vamos a encontrar toda la verdad sobre Marcial Maciel y sobre los escándalos del Banco Ambrosiano y sobre los escándalos de pederastia y de todo lo que tú quieras saber. Va a ser un libro imprescindible para el católico. Este libro de Mondadori, que va a salir seguramente en varios idiomas. Me imagino que por eso también mucha gente, gente importante, cuando Benedicto muere, nuestro Papa emérito, realmente no tienen otras palabras que decir de él, porque realmente de él solo tenemos un excelente ejemplo de lo que Todo. se le puede llamar amor, ¿no? Pero sí fueron
las campañas de calumnias contra él, aunque se demostraba tiempo después o sea, en la documentación del Vaticano, y mucho de esa información están en las mismas páginas del Vaticano, desmentían eso, o sea, realmente sí lograban hacer daño a toda la población, ¿no? Y Mucho más daño hicieron en el católico sí. mediocre, en el católico que es, como yo digo, católico diésel que es Ajá. católico, Sí, y que en realidad sí, no sí. conoce su fe, ni la practica, ni la ama, y muchísimo menos va a conocer la realidad sobre asuntos tan complejos como los que sucedieron y suceden en los altos niveles del Vaticano o de cualquier otro país. ¿Sí? Sí, así es. Ok, Muy pues bien, sí, Lucía. quedo muy al pendiente de eso. Sí. Muchas gracias. Aparte del libro que está por salir, voy a ver qué otros puedo encontrar y recomendarle al grupo. Con mucho gusto. Gracias. Bien. Tenemos a Lili. Adelante, Lili. Sí, Lili. Buenas noches, profesor, y Hola. buenas noches a Buenas todo el noches, grupo. buenas noches. Pues muy agradecida de que haya usted tocado este tema, porque verdaderamente el Papa Benedicto ha sido una persona tan importante, no solo dentro de la iglesia, sino en el mundo entero, considerado una de las mentes más brillantes que ha habido en este siglo y en el anterior. Sí, seguramente. Y otra cosa también que el pobre Papa sufrió muchísimo. Yo creo que él vivió verdaderamente un martirio en silencio porque sí fue muy atacado. Y todas las cosas que hicieron contra él, que eso fue lo que lo orillaron a que él renunciara verdaderamente y dejara el puesto de Pedro. Como dice su Eh, biógrafo, el golpe que le dio Francisco fue mortal. sí, fue uno de ellos, Fue pero uno de recordemos tantos que golpes. sí, uno de tantos, porque recordemos que su secretario, el que él tenía, como robó unos documentos y los hizo públicos. Una cosa sobre lo que se estaba investigando de la verdad que estaba sucediendo en el Vaticano, como pues muchas cosas contra la impureza y mucha corrupción también en cuanto al banco de ahí del Vaticano. Sí, el Y Banco todo el eso, Instituto de Obras Religiosas. Se llama el sí, IOR. ajá, ajá, exactamente, que hasta le quitaron mundialmente ahí al Vaticano de que pudiera recibir y enviar dinero y todo. Bueno, se le hizo una cosa tremenda al pobre Papa. Inclusive se dice también que el gobierno de Obama y de Hillary Clinton lo estuvieron también a él boicoteando, y porque él habló de que se estaba llevando a la cultura a un grado que se estaba eliminando todos los valores y se estaba tratando de quitar la religión. Entonces todo Sí. eso comenzó a atacarlo, y también ¿cómo se dice? Lo que él habló sobre los musulmanes, que Ah, comentó que era una sí. religión muy No, violenta no, cuando y que no dijo, era ¿qué otra cosa hemos tenido del Islam sino más que la violencia? correcto. Así lo dijo. Entonces, sí, sí, En fue un muy discurso valiente, en la verdad. Ratisbona. Y se le echaron encima. Sí, Por de decir todo una el mundo. verdad de Aquilo, por una verdad tremenda. El Islam jamás Exactamente. ha traído como religión, como secta, no le ha traído nada al mundo más que violencia. ¿De dónde son los Correcto. terroristas? Son islámicos. Ujú. Sí, todo lo que está ahorita la pobre de Europa viviendo, una cosa tremenda con todos los metidos ahí, porque violaciones en masa contra niñas y asaltos Hechos y por cosas horribles. musulmanes y por islámicos. Sí, sí, por ellos, por ellos. Y con la Pues muy triste complicidad de todo sus esto. gobernantes, ¿eh? Sí, por supuesto. Todos son títeres del sionismo. Y pues agradecerle a Dios por la oportunidad que nos dio de haber tenido un papa de este calibre, De este un calibre. papa tan santo, Y tan culto, tan sabio, tan sabio, sí, y sobre todo que y tan combina de una apegado manera a la doctrina.
Exacto, a la tan tradición de apegado a la siempre. doctrina de Cristo. Sí, tan apegado. Y pues, ajá, y tiene pues muy bonitos sus libros de la vida de Jesús de Nazaret, vale la pena leerlos, y su encíclica Deus Caritas Est, que es uno de los más hermosos, que Dios es amor. Bueno, eso Dios es quería amor. comentar, profesor. Magnífico, Lili, muchísimas gracias. Yo quiero ver qué tenemos aquí en el chat. Dice, entren al chat los que puedan. Creo que está al alcance de todos, ¿verdad? El chat del grupo de la reunión por Zoom, donde están las encíclicas de Benedicto. Ahí está la liga. Luego tenemos otra liga también con documentos del Papa Benedicto. Documentos, tenemos varias ligas. Discursos, Fe y Razón de Benedicto XVI, un documento formidable. Y luego las encíclicas del Papa Benedicto, una página web muy completa que aquí está en el chat. Le di clic para que todos los que quieran la puedan meter a su chat personal y después a su propio celular o computadora y disfrutar de la lectura de documentos verdaderamente geniales. Además, escritos con una claridad, con una belleza literaria, con una contundencia en favor de la verdad objetiva, que resultan verdaderamente asombrosos y edificantes para cualquier persona de buena fe. Bien, ¿alguien más? Me quedan 4 minutitos antes de subirme a descansar, por si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, aportación o comentario. Doctor, bueno, gracias por conocer más de Papa Benedicto y a mí lo que me queda es que muchas de las personas que cuando uno muere o fallece, generalmente los que hablan bien de uno son los amigos, ¿no? Y los retractores, los enemigos hablan pestes, ¿no? En el caso de Benedicto, tanto retractores como amigos hablan ¿Sí? muy bien. Tanto Entonces, eso seguidores sin como duda, adversarios hablaron bien. Por eso di los eso nombres y dije lo que dijeron. es Macron, correcto. Biden, Úrsula, tradicionalmente Y enemigos del Papa, no tuvieron más remedio que reconocer su grandeza, ¿no? es correcto. Y también yo me quedo con una, bueno, no sé si una enseñanza, pero hay veces, muchas veces, cuando uno escucha a Santo Tomás de Aquino, a los doctores de la iglesia, se puede pensar de repente, no, ¿por qué no me hubiese gustado vivir en esa época, ¿no? De Santo Tomás, de verlo, pero estamos viendo una época donde tenemos un Santo Padre que es Juan Pablo II y otro Papa también que es un gran teólogo, lo domina, ¿no? O sea, qué más bendición que esa, ¿no? De estar en esa época que a veces no aprovechamos esa sabiduría de esas grandes personas, ¿no? Ajá. Eso es lo que podría comentar. Magnífico. Muy bien. A ver, estoy viendo la forma de, permítanme un segundo. Estoy buscando la manera de enviar al chat una liga que acabo de copiar. La voy a enviar ahorita a varios y después desde varios lo voy a enviar a los demás grupos. Ya está en varios, están las ligas para que con un solo clic puedan entrar a multitud de documentos verdaderamente valiosísimos. ¿Vale? Así ya todos quedan cubiertos. También nos está haciendo llegar discursos y textos sobre fe y razón. Nuestra buena amiga que se llama Alexis Páez. Gracias, Alexis. Lo mismo nos está haciendo llegar algo muy valioso, el futuro de la iglesia. Ah, mira, bueno, esto ya lo había leído en la sesión pasada, Luis Freddy, pero qué bueno que lo compartes, donde habla precisamente Benedicto de que la iglesia del mañana será pequeña y en gran medida tendrá que comenzar desde el principio. Ya no podrá llenar muchos edificios construidos en tiempo de esplendor. Junto con el número de fieles, perderá muchos de sus privilegios en la sociedad.
se presentará sobre todo como una comunidad a la cual se ingresa solo por una decisión voluntaria. Como comunidad pequeña exigirá mucho más la iniciativa de sus miembros. Seguramente adoptará nuevas formas en su ministerio y ordenará sacerdotes a cristianos probados profesionalmente. Será una iglesia de una espiritualidad más profunda, pero de esta iglesia más espiritual y sencilla brotará una gran fuerza, porque los hombres de un mundo completamente planificado padecerán una soledad indecible. Cuando Dios desaparezca de sus vidas, experimentarán su total y terrible pobreza. Caray, cómo me gustaría que muchas personas que conozco que en estos momentos atraviesan por momentos de desolación, reflexionaran y conocieran y reflexionaran sobre esta contundente enunciado. Cuando Dios desaparezca de sus vidas, experimentarán su total y terrible pobreza. Así pues, descubrirán la pequeña comunidad de creyentes como algo completamente nuevo, como una esperanza, como una respuesta que en lo oculto siempre estaban buscando. Ah, mira, pues es otra cita distinta a la que yo había dado, Luis Freddy. Formidable, muchísimas gracias. Un verdadero tesoro el que nos enviaste. Gracias, Luis Freddy. Muy bien. Pues con esto terminamos, mis queridos amigos, nuestra sesión de hoy. Y les agradezco mucho. Ah, aquí tengo la manita levantada de Juan Carlos, último participante. Adelante, Juan Carlos. Gracias, doctor. Pues de mi parte, compartirle al grupo la bonita experiencia de la fotografía que le compartía sobre la visita que hizo el cardenal Ratzinger, Papa Benedicto XVI, siendo cardenal al seminario de Guadalajara. Yo estaba en cuarto de teología en el último año, 1996, cuando tuvimos esa experiencia de que nos visitara. Tuvimos la celebración eucarística con él y después ese momento de saludarlo, un gran número de seminaristas haciendo recuento, pues no cabe duda que conocían algunos de sus libros. El tomarse la foto con él fue un momento pues grande, una bonita experiencia. Y el reto que nos queda ahora es seguir conociendo más su magisterio, porque nos gozamos, pero conociendo y viendo la vida de un servidor y de varios compañeros, pues sus enseñanzas pues han quedado en segundo plano y nos falta pues más apegarnos al magisterio, a vivir el evangelio. Entonces, pues esa invitación, retomarla, esta motivación que usted nos está dando a retomar sus libros, sus cartas, sus escritos y reflexionarlas, analizarlas y volverlas a hacer las nuestras, y más sobre todo pues con el testimonio de vida que estamos invitados. Sería algo muy a favor si nos damos pues esta tarea, quienes ya lo están viviendo, que continúen con ese gran amor, con esas virtudes, y quienes nos falta más avanzar en ese campo, pues una oportunidad más que Dios nos da para adentrarnos en su camino. Esa sería mi parte del comentario. Y muchas gracias. Magnífico, te agradezco mucho tu valiosísimo comentario. Y en efecto, nos hace muchísima falta, en palabras de Benedicto, abrazar nuestra cruz, abrazar nuestra fe. Además, si la abrazamos, pues es menos pesada que si la llevamos arrastrando, ¿no? Bien, quiero terminar la sesión no sin hacer nuevamente una atenta súplica a todos los miembros de los grupos que hoy nos acompañan. Tuvimos un buen quórum. Generalmente los miércoles no pasan de 33 participantes. Ahora llegamos a 46. Magnífico, me da muchísimo gusto. Pero la paganza del mes de enero ha sido demasiado escuálida y ya tengo mis bolsillos agujerados de tanto rascar a ver si hay recursos que no encuentro. Dependo muchísimo de ustedes, de su generosidad, de sus pagos puntuales, o aquel que se le atoró la carreta, lo repito, como lo dije el lunes, no duden en negociar, ya sea con Yasmín, que está haciendo algunas llamadas, o conmigo directamente, por si se les atoró la carreta, pero sí, por favor, les suplico que
que me hagan fuerte para poder continuar vivo y sano con esta misión que Dios me ha encomendado de difundir su vida, su obra, su doctrina y de buscar en nombre de Él fabricar mejores, cada día mejores ciudadanos, mejores personas y sobre todo mejores católicos. Bien, pues muchísimas gracias. Ahí les dejo mi comentario, por favor tómenlo muy en cuenta y nos vemos sin duda, Dios mediante, desde luego, en el taller de historia del viernes. Anuncio de una vez el tema. El Pejelopóstli ha decretado el año de Francisco Villa, uno de los peores asesinos, no solo de nuestra historia, sino de la historia universal. Así que punto por punto, renglón por renglón, línea por línea, voy a deshacer las tesis del peje que enaltece a esta bestia disfrazada de ser humano para que conozcamos hasta qué grado de abyección ha llegado el gobierno de México. Cuando menos para que estemos alertas y también para que sepamos poner en guardia a nuestros hijos y que no crean que Pancho Villa fue un héroe, sino que lo conozcan todos tal como lo que fue. Sin adjetivos, simplemente describiendo sus acciones. Ustedes harán su propio juicio. Bien, los espero el viernes a todos ustedes y más para tener una regia sesión sobre el análisis de este macabro personaje que es el personaje del año 2023. Seguramente porque desea que el crimen organizado siga boyante en la práctica de sus turbios y sanguinolentos negocios. En fin, Dios nos bendiga, Dios los bendiga a todos y nos vemos. Espero escuchar su Muchas despedida. gracias. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Saludos Gracias, a su buenas esposa. noches. Buenas noches a todos. Llegué tarde, pero llegué a saludar. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Adiós, buenas Dios noches. bendiga la cooperación de tu esposa, doctor. Gracias, muchas gracias.